Los gemelos millonarios no comían nada, hasta que la nueva niñera hizo algo que cambió todo. En las imponentes sombras de una mansión gigante en las afueras de Buenos Aires, Lucas y Mateo vivían como fantasmas. A los 17 años, sus cuerpos frágiles retaban el aire denso que pesaba en cada habitación. Gemelos millonarios, hijos de empresarios poderosos, pero atrapados en un silencio que se cortaba en cuchillos. No comían, no querían, y nadie entendía por qué. Sus padres, desesperados y arruinados de angustia, habían gastado fortunas en médicos, terapias, hasta rituales. Nada sirvió. Lo único común era ese vacío aterrador. No mamaban, no mordían, no tragaban. Simplemente flotaban en un limbo tangible de anorexia que drenaba sus vidas. Lucas, con su mirada penetrante que parecía diseccionar cada rincón, se movía como un espectro silencioso, con un halo casi cruel en los ojos. Mateo, más callado, guardaba detrás de su expresión física como un depósito de tormentas. Sensible, pero frágil y ardiendo en su propio aislamiento. La mansión en donde habitaban parecía un ataúd gigante. Las paredes, cubiertas de cuadros antiguos y moho invisible, encerraban secretos que nadie tenía valor de pronunciar. El aire no solo olía a polvo, sino a una incertidumbre que hacía erizar la piel. Entonces llegó Renata, una niñera nueva llegada de un barrio humilde que la había moldeado con cicatrices y sombras. Con un pasado turbio y una determinación rara, traía consigo métodos extraños, terapias que escapaban a la medicina tradicional, charlas bajito, baños con hierbas que nadie entendía, música que parecía invocar algo entre susurros. Su llegada cortó el silencio como un estallido. Primero, solo recelo. Los padres, escépticos. Los gemelos, inexpresivos. Pero Renata no se rindió. Mostró una paciencia dura, casi violenta en su constancia. Y de repente, pequeñas luces aparecieron. Una mirada rápida, un leve movimiento de un dedo, un suspiro casi imperceptible. Para quienes estaban en la casa, fue como ver un milagro. El aroma en el aire cambió por un instante. Algo se rompió. Pero no todo era tan simple. Detrás de su sonrisa afable, Renata ocultaba cicatrices tan profundas como las de los chicos. Secretos que se enredaban con viejas heridas familiares. Sombras que amenazaban con reventar la fachada del hogar. Y como si eso no fuera suficiente, una presencia misteriosa, una sombra oscura y poderosa, empezó a moverse entre los muros. Una fuerza invisible que parecía dispuesta a impedir que la verdad saliera a la luz. La tensión se cortaba como un vidrio roto. Los murmullos se hicieron ecos estridentes. Renata luchaba sin saber si sus motivos salvarían o aniquilarían a los gemelos. Y entonces, una noche, en el silencio más absoluto, Mateo habló. Una palabra, apenas un susurro. Una palabra que colgó en el aire, densa, extraña, incomprensible. Nadie supo qué decir. Nadie entendió. Pero en ese instante, todo cambió. La mansión dejó de sentirse segura. Una pregunta flotó pesada y, sin respuesta. ¿Qué estás dispuesto a perder para mantener intacto lo que todos rehuyen mirar? ¿Qué monstruos se ocultan cuando el silencio lleva años de reinado? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mateo habló. Esa palabra tan leve colgó en el aire pesado de la mansión. El silencio se abrió como un corte fresco, una herida que no cerraba. Renata lo miró fijo, irguiéndose con el cuerpo tenso, una mezcla de miedo y esperanza en la mirada. Lucas se quedó quieto, con la respiración agitada,
como si sostuviera un secreto que no quería soltar. Afuera, el viento chiflaba entre los árboles. Un susurro frío atravesó las ventanas. Entonces, el silencio se rompió de golpe. Un grito oscuro, un chillido que emergió del sótano. Algo rugió dentro de esas paredes. La mansión tembló, la luz saltó y se apagó. El corazón de Renata pareció estallar. Corrió hacia las escaleras. Sus pasos resonaban como martillazos. Los gemelos la seguían, débiles pero decididos. Llegaron al sótano. La puerta estaba abierta, algo que no había pasado jamás. Una sombra emergió. No era humana, era Lucas. No el Lucas que conocían, sino otra cosa. Su piel brillaba con una palidez espectral, sus ojos, negros como pozos, vacíos pero ardientes. La boca se torció en una sonrisa cruel, y abrió los brazos como si quisiera tragarlos. «Soy yo». Pero no, susurró con una voz que no era la suya. Lucas había cambiado por completo. Renata sintió que le faltaba el aire. Un temblor helado le subió por la columna. Mateo quiso acercarse, pero lo frenara. De repente, Lucas se lanzó hacia Renata. Pero ella no huyó. Lo abrazó, con una mezcla loca de amor y miedo. De sus labios salió un pequeño llanto. En ese instante, el aire alrededor explotó en un torbellino de memorias y voces olvidadas. Los cuadros en las paredes vibraron, las sombras se alargaron y la mansión pareció respirar. Renata gritó. Una imagen apareció en su mente, clara y devastadora. Lucas y Mateo no eran solo gemelos, no eran solo humanos. Algo mucho más oscuro y antiguo vivía dentro de ellos. Un secreto que sus padres habían enterrado hace años, con mentiras y silencio. Un pacto roto con una fuerza que ahora reclamaba lo suyo. El vacío que les devoraba. La anorexia no era enfermedad. Era castigo. Era cárcel. Madresculpitas manos manchadas de sangre vieja. Renata sintió el golpe azotarle el pecho como una descarga eléctrica. Lucas abrió los ojos, y esa sombra en su mirada se desterró un instante. «Estoy atrapado», dijo apenas. Mateo lloró, por primera vez en años. Pero entonces, la figura oscura que había sentido desde el comienzo, esa presencia que merodeaba, surgió detrás de ellos. Un hombre alto, un rostro invisible bajo una capucha negra. Su voz, un siseo venenoso, cortó el aire. «No permitiré que vuelvan a escapar». Renata se dio vuelta rápido, pero solo vio la nada. Al girar para proteger a los chicos, Lucas desapareció. Frente a sus ojos, como humo que se lleva el viento. Mateo cayó al suelo, temblando. Renata se quedó sola, agotada, con un olor a tierra mojada que invadía la habitación. Y justo cuando pensó que todo eso era el límite del horror, una carta amarillenta cayó de un libro viejo en la estantería. La tomó. Leyó. «A quienes encuentren esto, sepan la verdad. Lucas nunca fue el gemelo que creyeron, ni Mateo el hermano que amaron. Lo que hay dentro de ellos no es humano. Y si lo libera, todo terminará». El silencio se hizo otra vez insoportable. Renata apretó la carta con fuerza. Tenía menos de lo que imaginaba y mucho menos de lo que necesitaba. Afuera, los árboles se doblaban con furia. La noche había cambiado, para siempre. Y ella, en medio de esa mansión convertida en prisión y trampa, se preguntó en voz baja: ¿quién era realmente Lucas? ¿Y qué monstruo escondían los muros que juraron proteger? Porque esta historia apenas estaba comenzando a abrir su peor herida. Renata apretó la carta contra su pecho. El papel se hundía entre sus dedos temblorosos. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro, la mansión estaba muerta. Solo un eco frío rompía el silencio. El sollozo de Mateo, hundido en el suelo, cloqueándose con lágrimas que parecía que jamás habían brotado. Respiró hondo. No podía rendirse. No ahora. Tenía que encontrar a Lucas, entender de una vez qué demonios era ese chico, o esa sombra. Suspiró, y con los ojos clavados en la penumbra, avanzó sin pensar mucho. Cada paso era un golpe seco contra el piso. Y entonces el aire se congeló. Un alarido que desgarró todo surgió de la habitación principal. Renata corrió hacia allá, artillada con su dureza desarmada. Abrió la puerta y no estaba Lucas, no estaba Mateo. Solo un retrato antiguo estaba colgado en la pared, cubierto de polvo y telarañas.
Renata lo miró, y por primera vez comprendió. La imagen mostraba a dos hermanos idénticos, con ojos fríos como hielo y una sonrisa torcida que parecía burlarse desde el papel viejo. Pero eso no era todo. Debajo, escrito con tinta que parecía corroída por el tiempo, había un nombre extraño: Ananké y Caín. Un escalofrío le bajó por la nuca. El mismo nombre estaba en la carta que casi había olvidado leer en su totalidad. Eso no podía ser. No había gemelos, no humanos, no enfermos. Eso era otra cosa, mucho peor. De repente, la puerta se cerró detrás de ella de golpe. La madera crujió con furia. Renata se dio vuelta y vio a Mateo parado en el umbral, pálido, con los ojos inyectados en sangre. Pero no era solo eso. Algo más brillaba tras esa mirada. Algo antiguo, peligroso. Renata. Su voz era un susurro, pero sonaba como una amenaza. No debes buscar más. Ella quiso correr, gritar, pero sus piernas fallaron. El nudo en la garganta le quemaba. Los dedos le temblaban. Y el corazón le golpeaba como un martillo. ¿Qué pasa, Mateo?, dijo, tratando de no dejar que el miedo la devorara. Él avanzó un paso y lo que salió de su boca no fue un gemelo asustado. Fue un torrente de palabras que parecía arrancado de otro tiempo. Somos la maldición de esta casa. Somos el error que nadie quería aceptar. Lucas nunca existió. Solo era la cara que usábamos para engañar a todos. Renata parpadeó, incrédula. Ese golpe fue peor que el frío. La cabeza le daba vueltas. Entonces, ¿qué son ustedes?, susurró, casi muriendo dentro de su voz. Mateo sonrió con amargura, y el silencio agarró cada rincón. Somos la misma sombra, dos partes de un cuerpo roto. Y dentro de esta mansión, dentro de esta locura, la verdad no es la que crees. No hay escape. Antes de que pudiera reaccionar, la pared a su derecha vibró, como si algo latiera ahí detrás. Un gesto involuntario de la mano de Mateo hizo que la pintura del retrato sangrara, previo de rojo oscuro que gota a gota manchaba el piso. Un ruido sordo, un murmullo bestial se enroscaba con la lluvia afuera. Renata sintió que el aire se hacía más denso, más siniestro. Y al mirar hacia Mateo, su cuerpo empezó a cambiar. Su piel se estiró, tornándose translúcida. Sus ojos se apagaron, dejando solo dos pozos vacíos. Sus manos se alargaron, como garras, y una voz que no era suya bropó, ronca, fermentada en un abismo. Renata, no es la mansión la que está maldita. Somos nosotros, los que llevamos la oscuridad en la sangre. La chica cayó de rodillas, la cabeza girando. El miedo se clavó en su pecho como un cuchillo. Y entonces ocurrió lo más inesperado. De nada se movió, ni un ruido. Solo la carta en su mano comenzó a arder, consumida por un fuego invisible. Las palabras se convirtieron en brasas vivas, arrojando luz sobre la mano del retrato. Renata alzó la vista. Esa imagen antigua cobró vida, y de ella cayeron dos figuras, dos niños inocentes que lloraban, intentaban huir de algo invisible. Era la escena que nadie debía ver, la raíz de todo horror, la verdad enterrada bajo siglos de mentiras. Y justo allí, en ese instante roto, un susurro profundo la machacó. Renata, ellos no son lo peor que ocultamos. Los árboles afuera se derrumbaron, y el viento rugió como un monstruo despertando. Ella levantó la vista al techo, temblando, sabiendo que esa noche no tendría descanso, que la peor herida aún no había empezado a sangrar. Porque ahora ya no importaba qué eran Lucas y Mateo. Lo que de verdad iba a destruirlos estaba por llegar, y no había forma de esquivarlo. ¿Quién era esa sombra que susurraba en la oscuridad? ¿Era amigo o enemigo? Renata no podía evitar que el miedo la devorara, ni podía ignorar el grito sordo que le retumbaba en los huesos. Esto apenas empieza. El techo tembló, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y oscuro. Renata sintió que le faltaba el aliento. Un frío helado le apretaba el pecho, le clavaba un puñal invisible. Afuera, las sombras de los árboles se retorcían con el viento furioso. La mansión ya no era casa, era laberinto, monstruo vivo. Mateo, de pie en el umbral, dejó caer la voz, quebrada pero firme. No somos lo que crees, nunca lo fuimos.
Renata tragó saliva. Las manos sudaban, el corazón picaba con fuerza como queriendo escaparse. Quiso moverse, salir corriendo, pero algo la amarraba. Nunca se había sentido tan sola y tan perseguida a la vez. Entonces, una luz mortecina apareció, detrás de Mateo. De repente, la sombra del hombre encapuchado emergió del rincón oscuro, estando ahí otra vez. Se terminó el juego, susurró, un siseo venenoso que retumbó en la habitación. Ahora van a ver la verdad completa. Renata sintió como el piso vibraba bajo sus pies. El aire se espesaba, como lodo que entraba por la boca. En ese instante, Mateo alzó una mano y las paredes comenzaron a sangrar un líquido negro, viscoso, que se deslizó lento, dejando un rastro de podredumbre. Y justo cuando pensó que ya no podría caer más profundo, algo explotó en su mente, un recuerdo que no era suyo. Ojos, fuego, gritos, risas rotas. Renata se desplomó. El mundo giró a su alrededor. Pero, cuando abrió los ojos, no estaba en la mansión. No, estaba en un lugar blanco, brillante, con paredes limpias sin un solo polvo. Una voz dulce, casi maternal, la llamó. «Bienvenida, Renata». Ella giró y vio a una mujer, vestida con ropas antiguas, pero que no parecía humana. Sus ojos eran dos faroles que ardían con tristeza y poder. «¿Dónde estoy?», preguntó Renata, con la garganta seca. «En el origen de todo», respondió la mujer, «en el lugar donde nacen las sombras que has visto». Renata sintió un escalofrío que le bajó desde la nuca hasta los huesos. «Pero, ¿qué es esto? ¿Un sueño? ¿Locura?». La mujer sonrió, un gesto que dolió en el alma. «No, la verdad que buscas está aquí. Tu idea de Lucas y Mateo era solo una mitad. La otra está en ti. Siempre estuvo». Renata se quedó helada. Todo daba vueltas. ¿Ella? ¿Qué quería decir esa voz? «No puedo entender», balbuceó. «Porque mientes sin saberlo». La mujer se acercó con suavidad mortal. «Renata, tú eres parte de esta maldición. No eres ni aliada ni víctima. Eres el último eslabón». El corazón de Renata clavó un puñal. Un peso inmenso, casi insoportable. «¿Yo? ¿Cómo?». «Lucas y Mateo fueron fragmentos de ti», dijo la mujer sin mirar atrás. «Partes separadas para esconder lo que realmente eres. Lo que llevas dentro desde que naciste». La habitación comenzó a oscurecerse. La luz se apagaba lentamente, dejando que la mujer se desdibujara en las sombras. «Despierta, Renata», susurró la voz. «O acepta que la oscuridad que creías combatir está en tu propia sangre». Renata sintió que algo estallaba en su pecho, una puerta interna que se abría de golpe. No era miedo ni rabia, era algo frío, antiguo, imposible de negar. De repente volvió a la mansión, al suelo, en el sótano oscuro, con Mateo sollozando junto a ella. La carta quemada entre sus manos, ahora en cenizas. Pero algo había cambiado. Lucas no era un hermano separado. Mateo tampoco era una víctima. Eran reflejos de una verdad que quemaba. Renata no solo había llegado a salvarlos, ella misma era la sombra que habían temido. Y en la oscuridad, un eco lejano empezó a reír. Una risa rota que prometía que nada terminaría bien. «Vamos, Renata», susurró la voz aquella, ahora dentro de su cabeza. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?». Ella apretó los puños, la garganta seca, los labios temblorosos. Afuera, la tormenta rugía y la mansión lloraba sus secretos. Pero Renata no sabía aún si iba a ser caza o cazadora. Y mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la sombra que se acercaba en el pasillo, una pregunta vieja se clavó. ¿Quién eras realmente? ¿Y cuánto de ti estabas dispuesta a perder para sobrevivir? El viento se coló por la ventana rota, y con él, un silencio mortal. Esto apenas empezaba. El viento seguía golpeando contra las ventanas rotas, como intentara arrastrar la mansión. Con él. Renata estaba en el sótano, encorvada, con el eco de aquella voz en la cabeza. La carta quemada entre sus manos apenas era ceniza. Todo parecía desbaratarse, y ella sentía que el aire se volvía más espeso. Sus pulmones ardían y le pesaba el pecho como si tuviera una piedra gigante aplastándola desde dentro. Afuera, la tormenta no cesaba. Adentro el silencio se volvió insoportable, roto solo por el sollozo de Mateo.
hundido en el piso a su lado. Renata quiso moverse, quería levantarse, pero una fuerza invisible la sostenía, la mantenía atada a ese lugar sombrío, donde todo era oscuridad. De repente, unas luces comenzaron a danzar en las paredes húmedas. Un resplandor débil, casi irreal. Renata alzó la vista, intentando entender qué pasaba. Entonces vio algo que le hizo el corazón detenerse. La sombra encapuchada apareció de nuevo, flotando lentamente desde la penumbra, acariciando las paredes con dedos alargados como ramas secas. Pero cuando ella quiso gritar, todo se detuvo. La tormenta afuera cayó de golpe. La mansión se quedó suspendida en un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera congelado. Y en ese mutismo antinatural, la voz volvió. No era el siseo venenoso que antes la había amenazado. Esta vez era dulce, casi maternal, y sus palabras retumbaron dentro de la cabeza de Renata con una claridad demoledora. No son ellos, no son lo que crees. La atmósfera se cargó de una electricidad terrible. Renata sintió que la gravedad la apartaba del suelo. La luz empezó a brillar con más intensidad y de repente las paredes parecieron transformarse. Esta mansión no era un lugar, nunca lo fue. Era un enorme cuerpo, un ser vivo, palpitaba, respiraba. Y Renata, aterrada, vio cómo el sótano, ese lugar oscuro donde creía estar segura, se convirtió en una gigantesca boca, con dientes afilados hechos de madera rota y sombras que se movían como lenguas. Ella quería correr, pero sus piernas se negaron. La sombra encapuchada se acercó y con un gesto casi amable, tiró de su brazo para que la siguiera. Renata caminó, o mejor dicho, fue arrastrada hacia lo que parecía un corazón oscuro y latente dentro de la casa. Allí, en medio de una penumbra húmeda, apareció él, Lucas, no el fantasma pálido que había temido, sino un Lucas diferente. Sus ojos ya no eran pozos negros, sino brillaban con un fuego incandescente, y en su mano sostenía algo que parecía un espejo antiguo, cuyos bordes goteaban sangre. «Renata», dijo, con una voz cargada de calma y convicción, «tú creíste salvarnos, pero en realidad nosotros te hemos estado salvando a ti». Renata sintió todo su cuerpo temblar. No entendía, sentía que alguien le aplastaba las costillas, que el aire se hacía pedazos dentro de su pecho. «¿Salvarme?», musitó, con la garganta seca, como si esa palabra le quemara. Lucas apretó el espejo y lo levantó frente a ella. En su superficie apareció una imagen, pero no era su reflejo. Era otro rostro, el de la mujer con ojos de farol que Renata había visto en su visión, antes del sótano. Pero esta vez su expresión era de rabia contenida, de poder absoluto. «No somos gemelos ni partes separadas», dijo Lucas. «Somos fragmentos de ella». Renata parpadeó, incrédula. ¿Ella? ¿Quién? Lucas sonrió con una tristeza infinita. «Tú, Renata». El espejo tembló y salió un humo oscuro que empezó a envolverla. Pegajoso como un velo de pesadillas. Renata quiso apartarlo, pero su cuerpo era un bloque de hielo, paralizado y preso en un abismo. En ese momento, Mateo gritó, un grito desgarrado y lleno de desesperación. Se levantó y se acercó a ella, ojos inyectados en sangre y voz quebrada. «Despierta. No somos fragmentos de ella. Ella es fragmento nuestro». Y justo cuando parecía que todo se iba a destruir en mil pedazos, un ruido seco cortó el aire. Un disparo. La luz explotó en mil destellos blancos y la sombra encapuchada desapareció con un suspiro lastimero. Renata abrió los ojos. Estaba en el pasillo. Mateo caía al suelo, una mancha roja expandiéndose en su camisa rota. Lucas se acercaba, caminando lento, con pasos firmes. «¿Qué hiciste?», preguntó Renata sin aliento. Lucas la miró con ojos que no reconocía. Ya no había embeleso ni miedo, solo frío absoluto. «Renata», dijo, «lo que tenemos que entender es que nada de esto empezó contigo, ni con nosotros». Los cuadros en la pared parecieron temblar. «Esto», susurró, «es un ciclo, y tú, se supone que eres el final». Ella quiso gritar, quiso correr, pero una verdad descomunal se posó sobre su piel. La sangre que corría por sus venas era la misma que había condenado a esos hermanos,
a esa mansión, a esa maldita historia. Se preguntó una última cosa antes que la oscuridad la envolviera. ¿Y si Renata nunca fue la salvadora, sino la maldición personificada? El silencio se hizo más fuerte. El viento volvió a arremeter, y en la distancia un reloj sonó la medianoche. El juego apenas comenzaba. La oscuridad envolvía la mansión como una sábana pesada, fría. Renata apenas respiraba, sintiendo ese peso brutal en el pecho que le aplastaba los pulmones. Mateo yacía en el suelo, sosteniendo la mancha roja que crecía en su camisa con dedos temblorosos. Lucas estaba ahí, quieto, una sombra inmensa que parecía absorber el poco aire que quedaba. El silencio se rompió con un ruido seco, como un golpe dentro del alma. Fue un sonido pequeño, casi sin importancia, pero cambió todo. Un llanto, un sollozo bajo. No era Mateo, ni Renata, era Lucas, y entonces algo aún más desconcertante salió de su boca. No soy Lucas. Los ojos de Renata se abrieron como platos. Ella, con el corazón a mil, dio un paso atrás, casi cayéndose. «¿Entonces quién sos?», preguntó con la voz rota, esperando cualquier respuesta, cualquier explicación. El hombre frente a ella, porque ya no parecía un niño, sonrió. Una sonrisa oscura, que crujía como vidrios rotos. «No eres la salvadora aquí, Renata», dijo con una calma que daba escalofríos. «Ni yo el gemelo que creías proteger. Somos fragmentos de algo mucho más viejo. Y ahora el juego cambia». Mateo jadeaba en el suelo, mirándolos con ojos llenos de horror, incapaz de entender. Y justo ahí, la pared replicó la voz, no la humana, sino una que parecía venir directamente del cuerpo de la casa. «Todo ha sido un disfraz, un engaño. Lucas no es el hermano que necesitan. Es la prisión que los mantiene atados». Renata sintió un escalofrío recorrer su espina. Estas palabras no venían de un ser normal. Era la mansión hablando, viviendo, respirando. Y en ese instante, las luces explotaron en un estallido de fuego eléctrico, hirando todo a negro. Cuando volvió la luz, lo que vio la dejó sin aire. Mateo estaba de pie, pero no era él. Su cuerpo se retorcía, la piel le cambiaba de color. Era como si algo invisible lo estuviera moldeando. Y Lucas, o lo que fuera eso, se había desvanecido, reemplazado por un hueco, un vacío que succionaba la habitación entera. Renata quiso gritar, pero la voz no salió. Un reloj antiguo comenzó a sonar en la distancia, marcando minutos que parecían horas. Cada tic-tac golpeaba como un latido fuerte dentro de su pecho. Del suelo, como arrancados de las entrañas de la tierra, surgieron fragmentos de cristal. Rebotaron contra las paredes, reflejando imágenes que no tenían sentido. Recuerdos borrosos, rostros distorsionados, secretos que jamás debieron ser descubiertos. Y entonces Mateo habló, no con su voz, sino con una mezcla gaseosa, metálica, que arañaba el aire. «No somos víctimas. No hay salvación. Solo el ciclo». Renata retrocedió hasta topar con la mesa. La carta amarillenta que había leído fue arrastrada por el viento, abriéndose de golpe. Palabras nuevas, escritas a mano, brotaron como fuego en el papel. Ella es la fuente y la maldición. No es salvadora ni condenada. Es el origen y el fin, dividida en mitades para sobrevivir. Ella lo olvidó, pero el cuerpo lo recuerda. El temblor en sus manos creció. El frío se volvió insoportable. Renata cayó de rodillas, mientras el suelo parecía abrirse, tragándola. Y frente a ella, el retrato antiguo volvió a moverse. Esta vez, no eran niños los que lloraban, sino una mujer. Los ojos ardían con una furia eterna, una mezcla de amor roto y venganza contenida. Su boca se abrió, pronunciando un nombre que se clavó como un cuchillo en la garganta de Renata. Renata, que el eco llenó la mansión, reverberando con una promesa terrible. No eres un final, sino el comienzo del verdadero horror. Renata apenas podía levantar la mirada. El miedo la atenazaba, pero una idea latía, afilada, en su centro. Nada era lo que parecía, ni siquiera ella misma. Y afuera el viento rugió,
tentando el silencio a romperse en mil pedazos. Porque ahora la pregunta no era quién era Lucas, ni Mateo, ni siquiera Renata. Era, ¿qué demonio había nacido con ella? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para reclamarla? La mansión respiraba. Y el juego, de verdad, recién empezaba. La mansión parecía a punto de estallar. El aire se espesaba, como si alguien hubiera cerrado una tapa de metal sobre ellos. Renata se aferraba a la mesa temblando. El corazón le latía en la garganta. Apretaba los puños como si quisiera detener el dolor que tenía pegado al pecho. Afuera, la tormenta rugía, pero adentro, solo un silencio denso, más pesado que cualquier trueno. De repente, un ruido seco, un crujido que partió la tensión en dos. La pared detrás de Mateo empezó a resquebrajarse. Pedazos de yeso cayeron al suelo, y con ellos, un rostro apareció. No uno humano. Era viejo, arrugado, con ojos hundidos y quemados por el tiempo, mirando fijo a Renata. Un cuchillo invisible le clavó un miedo agudo en la espalda. Parpadeó y la figura desapareció. Pero no era un espejismo. Mateo cayó de rodillas, gimiendo, mientras una risa cruda y amarga salió de sus labios. No era él. Algo dentro de él había despertado y había tomado la voz. ¿Creíste que la maldición era solo nuestra?, dijo la voz, retorcida. No, todo este tiempo fuiste parte del lado oscuro, Renata. Tú, Lucas, Mateo, somos un solo alma rota. Pero hay algo que ni ellos ni tú sabían. Renata tragó saliva. El nudo en la garganta casi le cerró el paso. ¿Qué quieres decir?, balbuceó. El temblor de la voz delataba su miedo. Antes de que pudiera reaccionar, un estruendo hizo vibrar el suelo. La mesa explotó en astillas, y esa figura oscura que acechaba la casa apareció, caminando lento, como si tuviera siglos cargando su sombra. Se quitó la capucha, y Renata quiso gritar, pero no pudo. «Hola, Renata», dijo con una voz profunda, como un eco en una cueva. «Soy tu padre». El golpe fue brutal, como una bofetada directa al alma. Renata abrió la boca, pero todas sus palabras se ahogaron en el aire. Su padre. El hombre que creía perdido, muerto hace años, el empresario poderoso que nunca habló, nunca lloró, que desapareció justo cuando empezó todo el caos. «¿Papá?», susurró, el terror y la confusión chocando dentro de ella. Él sonrió. No era una sonrisa amable. Era fría, vacía, cargada de promesas rotas. «Esto no se trata de salvar a nadie, Renata. Nunca lo hizo. Se trata de venganzas antiguas, de deudas que alguien tiene que pagar. Y tú eres la última ficha en este juego». Los ojos de Mateo se transformaron nuevamente. Su cuerpo se arqueó hacia atrás, como si algo invisible lo expulsara. «¡No!», gritó. Mientras la sombra del hombre avanzaba hacia ellos, Renata sintió el aire clavándole puñales, y la oscuridad le abrazaba los pensamientos, nublándolos. Pero en ese momento de desesperación, algo pequeño brotó dentro de ella. Una chispa, una luz tenue que nadie esperaba. «¡Basta!», gritó con todas sus fuerzas, y el eco retumbó, sacudiendo las paredes. «No voy a ser parte de esta locura. No soy la maldición ni la víctima». Por un instante, todo se quedó suspendido. La tormenta afuera cambió. La mansión pareció contener el aliento. Pero entonces, el hombre sonrió de nuevo, y las sombras detrás de él comenzaron a crecer, cubriendo a Mateo, a Renata, al hombre mismo. No sabes lo profundo que estás metida. No solo. Eres parte, eres el punto de origen, y es hora de que lo entiendas. El espejo que Lucas sostenía apareció flotando entre ellos. Su superficie oscilaba como agua negra. Renata vio reflejado no su rostro, sino uno distinto, el de una mujer antigua con ojos de fuego, la misma que había visto en su visión. Pero ahora, en ese reflejo, la mujer habló. «Renata», un grito cortante, una sacudida violenta que le ardió en la piel. «No es real», gritó Renata, y sin pensarlo, lanzó su mano hacia el espejo. La superficie se rompió en 1000 pedazos que explotaron en luces, y la voz poderosa resonó dentro de su cabeza. «Eres nosotros, y aún no lo sabes». De repente la mansión se iluminó con un destello cegador, y cuando Renata abrió los ojos, todo había cambiado. Ya no estaban en el sótano, ni en la mansión. Estaban en un lugar que parecía un cielo oscuro.
infinito, y rodeado de miles de espejos. Cada uno mostraba fragmentos de su vida, recuerdos y versiones distintas de sí misma. Entre esos espejos, una figura se acercó. Era ella, pero diferente. Una Renata que sonreía con malicia, con ojos que parecían quemar. —¿Quién sos? —preguntó, con la voz quebrada. La otra Renata extendió la mano, invitándola a unirse. —Soy la verdad que temías, la que tú misma creaste para sobrevivir. Pero ahora, juntas, el juego cambia. Renata sintió un frío helado subiendo por la espalda. No sabía si huir o caer de rodillas. Una última pregunta flotó entre los espejos rotos y la noche profunda. ¿Podría Renata aceptarse a sí misma sin destruir lo que queda de su alma? ¿O ya estaba demasiado rota para volver? El viento afuera volvió a soplar, arrastrando un susurro apenas audible. Esto no termina aquí, apenas comienza. Renata se quedó paralizada frente al espejo y a la otra versión de sí misma, esa que parecía un reflejo retorcido. La figura extendió la mano, pero en lugar de miedo, un nudo en la garganta la inmovilizaba. Todo dentro suyo temblaba, latiendo como un tambor frenético. «No sé si quiero conocerte», susurró Renata, la voz quebrada. La otra Renata sonrió, con una malicia helada, como un filo invisible rozando la piel. «No tienes elección», dijo. «Somos dos caras de la misma moneda rota». De repente, un ruido seco sacudió el aire. Los espejos comenzaron a vibrar, como si fueran a quebrarse. Un estallido de cristales cayendo resonó en el universo de reflejos. Renata dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se deshacía bajo sus pies. Pero antes de poder reaccionar, la figura detrás de ella, la oscura sombra encapuchada, apareció otra vez. Esta vez su voz no tenía veneno, sino un tono áspero, cansado. «Hay algo que no sabes, Renata. Algo peor que todo lo que viste». Ella giró, con el corazón a mil, buscando a Mateo, a Lucas. Pero estaban desaparecidos. Solo el eco frío de la mansión le respondió. «¿Qué dices?», preguntó, entrecortada. «¿Que esa historia que te contaron, la de gemelos, gobiernos, pactos oscuros, es solo un cebo?», murmuró la sombra. «La verdad real es que ustedes nunca fueron humanos, ni siquiera tú». Renata sintió un golpe en el pecho. Su cuerpo se dobló, la presión le aplastó los pulmones. «¿Cómo?», jadeó. En ese instante, la luz cambió. El aire se espesó y un flash la cegó. Cuando abrió los ojos, la habitación había desaparecido. Estaba en un lugar helado, inmenso, blanco, puro, y frente a ella, un niño pequeño, de cabellos plateados y ojos negros como la noche, la miraba fijamente. «¿Quién eres?», preguntó Renata, con voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa triste y extraña. «Yo soy tú antes de todo», dijo, «pero también soy la oscuridad que llevas dentro». Renata sintió que su corazón estallaba. Un miedo paralizante la invadió. La pregunta quemaba en sus labios. «Entonces, ¿qué soy?». El niño bajó la mirada y se volvió humo que la envolvió, como frío que se mete bajo la piel. «Eres la semilla. No un fruto ni un error, sino el principio. Todo lo demás, los gemelos, la mansión, la sombra, solo son reflejos de lo que viniste a ser». La realidad se torció. Los mudos comenzaron a gritar. Renata sintió que se desmoronaba, arrastrada hacia abajo, donde todo empezó, y justo antes de perder el sentido, escuchó una última frase, un susurro que la atravesó como un puñal. «No son ellos los que debes salvar, sino a ti misma, antes de que te conviertas en el monstruo final». Un silencio mortal cayó. Renata despertó jadeando, sola en la oscuridad. La carta que había creído ceniza comenzó a arder de nuevo en sus manos. El fuego negro no quemaba, pero sí devoraba poco a poco el papel, dejando caer letras invisibles que solo ella podía leer. Un frío gélido le recorrió la espalda. Afuera el viento arrancó un grito agudo, y la mansión inhaló profundo, lista para tragarla de vuelta. La historia no era sobre gemelos, ni familia, ni maldiciones. Era sobre Renata, y lo que aún faltaba revelar la destruiría, o la salvaría. Pero ¿quién decidiría eso?
¿Ella o la sombra que crece dentro? En el aire, en la mansión, en su alma. Y algo terrible ya estaba despertando. Renata estaba sola en el sótano, con el fuego negro ardiendo entre sus manos. El frío le atravesaba la piel como agujas, y su pecho dolía tanto que cada respiración era un puñal. Afuera, la tormenta seguía azotando la mansión, como si quisiera arrancarla de raíz. Pero adentro, el silencio se había hecho monstruo. Intentó levantarse, pero las piernas le temblaban, casi no la sostenían. La mansión parecía respirar a su alrededor, un latido sordo que subía desde las entrañas. Entonces, un ruido seco cortó la quietud. Una puerta golpeó fuerte abajo, como si el viento hubiese entrado con furia, abriendo paso a algo desconocido. «¿Quién anda ahí?», dijo Renata con la voz quebrada. Pero nadie respondió, nada más que un susurro arrastrado por la humedad. Quiso seguir el sonido. Cada paso le dejaba un frío helado por el cuerpo, un temblor que crecía. El sótano se alargaba como un túnel sin fin. Las sombras bailaban en las paredes con formas que el miedo inventaba. De repente, una luz brillante descendió del techo, un foco que no estaba ahí antes. Y en medio de ese brillo cegador, una figura apareció. Pero no era Lucas, ni Mateo, ni siquiera la sombra. Encapuchada. Era una mujer, alta y de ojos intensos, como si llevara atrapado un incendio dentro. Su pelo era plata viva, brillando como la luna, y sus dedos temblaban, desnudos y llenos de heridas que sangraban una tinta negra. Renata dio un paso atrás. El nudo en la garganta se hizo insoportable. La opresión le cerraba la boca. No podía entender qué pasaba. «Renata», dijo la mujer con una voz que era un eco feroz y dulce a la vez. «No buscabas salvar a unos gemelos. Buscabas enfrentarte a tu propia piel». Antes de que Renata pudiera decir algo, la mujer alzó la mano y del suelo surgieron miles de espejos pequeños, flotando en el aire, girando como un remolino. Cada espejo mostraba una escena distinta. La primera vez que caminaste, pero con ojos que no eran tuyos. El día que lloraste sola, pero la voz que gritaba dentro no era la tuya. Las veces que temiste perder el control y te escapaste dentro de un mundo que nadie vio. Renata vio su reflejo atrapado en esos espejos, pero no estaba sola. En cada uno había alguien más. Un Lucas risueño, un Mateo tembloroso, una sombra oscura y antigua. «Somos parte de ti», dijo la mujer, «no fragmentos. Somos tu historia rota y rodada en 1000 pedazos. Pero hay algo que no sabes, alguien que debería estar aquí». Renata miró a la mujer. El corazón le estallaba en 1000 pedazos. En ese instante, todo a su alrededor dejó de girar. «¿Quién?», logró susurrar. La mujer sonrió, pero esa sonrisa fue un golpe seco. Una sonrisa que era una frase rota. «No eres la única que posee fragmentos, y no eres la última». Antes de que Renata pudiera procesar eso, un estruendo retumbó en la mansión. La sombra encapuchada apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. A su lado, una figura que Renata no esperaba. Un hombre joven con el rostro cubierto de cicatrices, pero con ojos intensos, oscuros, que la miraban con una mezcla de dolor y furia. «¿Tú?», jadeó Renata, el pecho ardiendo. «¿Quién sos?». Él dio un paso al frente y se quitó la capucha con un movimiento lento. El rostro que apareció no era otro que el de Renata. Un reflejo exacto, pero con una sonrisa cruel. Ojos que ardían con un fuego negro. «Yo soy tú», dijo. La Renata que quedó enterrada en la oscuridad, la que la mansión solo escondió. Renata sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el aire le quemaba los pulmones. Era un espejo roto que la miraba de vuelta. Entonces, susurró, «¿Todo esto no es más que un juego de personajes? ¿Un teatro donde soy actriz y víctima?». El otro Renata negó con la cabeza, y en ese gesto hubo un corte profundo, un cuchillo invisible. «No, Renata, eres el escenario y el monstruo, el creador y la criatura. Pero alguien más está fuera del teatro, observando». La sombra encapuchada desviaba la mirada, como si supiera cuánto debía decir. Y entonces, sin aviso, la mansión tembló. Los espejos quebraron en 1000 vidrios que flotaron en el aire como mariposas lastimadas. La mujer de plata apartó una cortina invisible y, señalando hacia un rincón oscuro, dijo,
Ahí está la verdad que nadie quiso enfrentar. La raíz podrida que alimenta todo. Renata tembló, sus ojos clavados en esa esquina donde la oscuridad parecía más densa, como un animal dormido, esperando despertar. Y en ese instante un grito desgarrado, un rugido terrible que venía de lo profundo del lugar, estalló. Renata dio un paso atrás, la garganta seca. «¿Es eso?», preguntó, mientras la mujer y su reflejo oscuro se unían en silencio. La mansión estaba viva, y lo que estaba a punto de salir no conocía límites. Pero lo peor, no era ni Lucas ni Mateo, ni siquiera la sombra. Era ella, en su rostro más puro y brutal, y Renata tuvo miedo por primera vez a todo lo que venía. El grito seguía, y con él una pregunta que quemaba. ¿Quién era la verdadera Renata? ¿Y qué estaba dispuesta a abandonar para detener lo que ya había empezado dentro de ella? Renata cayó de rodillas, el eco de aquel grito retumbando en sus oídos como si la casa misma escupiera su agonía. El fuego negro en sus manos se extinguió, y por un segundo la mansión pareció respirar con un suspiro seco. Luego el suelo tembló con violencia. Mateo sangraba, pero sus ojos, rojos y torcidos, apuntaban hacia ella con una mezcla de dolor y súplica imposible. Lucas apareció a su lado, ese Lucas que ya no era niño ni sombra, sino un faro quebrado que reflejaba lo peor y lo más puro a la vez. Sus manos se entrelazaron, y en ese gesto silente había toda la desesperación del mundo. «Esto termina aquí», musitó Renata, la garganta como un nudo de hierro. «No voy a dejar que esto nos destruya más». El aire explotó en un silencio cavernoso. La sombra encapuchada salió de las tinieblas. La figura alargada parecía absorber toda la luz. «Entonces acepta tu destino», susurró la voz un filo venenoso. Renata levantó la mirada. La tormenta afuera azotaba con furia, como un grito del universo advirtiendo el final inminente. Un estallido rompió el sótano. Lucas y Mateo se aferraron a ella, y juntos avanzaron hacia el corazón latente de la mansión, ese lugar oscuro y vivo que había sido su prisión y su tormento. Las paredes sangraron sombra y luz, una mezcla de memorias y pesadillas que sacudían la mente. Renata sintió el peso de siglos aplastándola, pero allí, en medio de la tormenta interna, una chispa se hizo fuego. No eran víctimas, no eran monstruos que debían esconderse, eran fragmentos de un alma rota tratando de recomponerse. Con una fuerza que no sabía tener, Renata habló al vacío, a la casa, a esa sombra que devoraba todo. «Ya basta, no soy ninguno de sus juguetes». Y pasó algo imposible. La sombra titubeó. La mansión tembló con ira y miedo a la vez. Mateo lloró por primera vez, y Lucas le sonrió, esa sonrisa rota y sincera que hacía temblar el aire. En un último destello cegador, la mansión se calmó. La oscuridad cedió un poco. La mujer de plata apareció una vez más, rodeada de espejos que mostraban un futuro posible, uno sin cadenas ni mentiras. «Has elegido», dijo, «y aunque el dolor no termina aquí, este es el primer paso para liberarte». Renata sintió como el frío se desvanecía, el peso sobre el pecho se aflojaba. A su lado, Mateo y Lucas respiraban, humanos por primera vez en años. Quizá no totalmente salvados, pero vivos. La tormenta afuera comenzó a mermar, y una tenue luz empezó a colarse por las ventanas rotas. La mansión ya no gruñía, solo suspiraba, cansada pero quieta. Renata se levantó, temblando, con lágrimas y cicatrices, pero con una claridad feroz. Miró a los gemelos, los suyos y los suyos propios, y asintió. «Vamos a vivir». Y con ese paso, el ciclo se quebró. El silencio dejó de ser cárcel y se volvió promesa. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. No permitas que el canal desaparezca de tu feed. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destruye el botón de like ahora y alimenta el algoritmo para que historias como esta sigan llegando a más personas. Inunde la sección de comentarios con todo lo que sentiste, tus teorías y qué esperas que pase después. Queremos leer cada palabra. Haz que tu voz se escuche.
Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace impactante. Solo los verdaderos fans saben el valor de apoyar el canal con cada clic. Vamos, no te detengas. Tu participación es la diferencia entre el final y el próximo comienzo.